Hola, ¿qué tal? Familia de Viento Recio, es un gusto estar con ustedes en nuestra primera reunión del mes de agosto y una vez más es un gusto poder unirme para alabar y glorificar a nuestro Dios. Este día lo hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a cantarle juntos hoy. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, dilo, viene nuestro Rey, viene nuestro Rey, viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre. Y danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre realidad. Danzamos ante ti. Amén. Gracias, Señor. Tú eres nuestra realidad, Padre. Queremos conocerte más y más y darte honra y gloria, Señor, a través de nuestros labios, a través de todo lo que somos, día a día, Padre. Gracias, Señor.
bendecimos. Hoy glorificamos tu nombre, Jesús, pues no hay otro igual. No hay nadie como tú, Señor. Hermoso Dios. Veo tu rostro en cada amanecer, en tu mirada sus colores puedo ver. Despierta el mundo en la luz que tú das. Tras ver el cielo cantaré, hermoso Dios. Por la noche puedo ver tu poder, galaxias que se mueven con gran resplandecer. Me asombro con las estrellas que hay y todo te proclama a ti, hermoso Dios. Hermoso te veo ahí en esa cruz, sangraste y moriste, resucitaste por mí, y ahora estás en tu trono celestial. Pronto volveremos al hogar, hermoso Dios. Cuando estemos en la eternidad, donde ya no hay lágrimas y muerte no habrá, al escuchar las campanas sonar, tu esposa se unirá y cantará, hermoso Dios. Hermoso Dios, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor, hermoso Dios. Recibe nuestra adoración en este día, Padre, porque no hay otro como tú, no hay otro como tú, nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga en este día. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos, deseando que estén bien, que estén en paz, que estén tranquilos en su casa, que no dejen de orar y buscar la presencia de Dios, porque eso alimenta nuestro espíritu. Quiero recordarles que estamos llevando una serie de estudios todos los días a las 7 de la noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos unas cápsulas que le titulamos lo que es el estado emocional, lo que tiene que ver con nuestras emociones. Y es muy importante porque es ahí
donde se desarrolla una de las cosas más importantes para poder comportarnos de una manera correcta y evitar una manera incorrecta. Sigamos las instrucciones de nuestras autoridades, porque es obediencia también a la palabra de Dios, porque debemos de obedecer a nuestras autoridades. Cuidémonos mucho para no estar exponiéndonos a hacer cosas indebidas. Y hoy quiero hablar sobre un tema fascinante, que es la vida de Moisés. Moisés, un hombre, un líder en el Antiguo Testamento, de los mejores que existía, pudiera ser el mejor. Y vamos a ver lo que es el tercer estudio de Moisés, es decir, los principios de Moisés, tercera parte. Comencemos con que ya salieron de Egipto, cruzaron parte del desierto, ahí Dios les proveyó del maná que caía del cielo, les dio el agua para poder alimentarse y saciar su sed. Muy importante hablar de la amargura que fue quitada a través de Mara, que el Señor la transformó por ese tronco, y iban avanzando. Ya no había tanta murmuración después de la batalla que tuvieron, y entendemos que de repente se encuentra con que viene su suegro con toda su familia a encontrarse con él, y se da cuenta de que traen un pueblo gigantesco de millones de personas. Así es de que se impresiona, y Moisés empieza a platicarle de las maravillas que Dios hace, me imagino. Pero hay una parte importante por la cual este encuentro de Jetro le da una sabiduría especial a Moisés. En Éxodo capítulo 18, en el versículo 17, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Porque lo que él hacía es que se sentaba de mañana hasta la tarde, y las filas de gente para poder juzgar cualquier problema que tuvieran con los vecinos, cualquier situación que se les presentaba, cualquier altercado, cualquier cosa en cuanto a la distribución, y entonces él le dice: no es bueno lo que estás haciendo. Aquí vemos un principio, y el principio es dejar que alguien te dé un consejo. A un líder que tenía el conocimiento con Dios y tenía la relación con Dios y podía comunicarse con Dios, qué difícil pudiera haber sido el que llegara una persona de lejos y le dijera un consejo para hacer algo distinto a lo que estaba haciendo. Sin embargo, ahí nos habla de la humildad de Moisés. Y nos habla que realmente como que abre sus ojos y dice: es verdad, no es bueno lo que estoy haciendo. Y aquí le dice: desfallecerás tú y desfallecerá el pueblo que está esperando a que tú lo atiendas. Así es de que le dice en el versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, importantísimo, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Fíjense cómo este versículo 21 es importantísimo, porque nos resalta 3 características. El temor a Dios, número 1. Varones de verdad, que se desarrollen como hombres verdaderos delante de la presencia de Dios. Y también nos dice aquí que fueran personas que aborrecieran la avaricia. Porque aquí nos deja ver que el tener contacto con la gente y el tener que dar consejo a la gente vuelve el corazón
con avaricia, o la persona con avaricia, con el deseo de creer que ellos pueden tener más cosas o necesitan más cosas. Este pasaje es muy importante porque nos habla de delegar. Delegar la autoridad sobre personas que tienen el conocimiento y que han caminado con ellos en el desierto y han avanzado y han vivido los problemas y las soluciones que el Señor les daba. Así es de que ellos confiaban en Moisés, pero también confiaban en las personas que ponía Moisés. Y Moisés puso gente que dijera a 1000, a 100 y a 10. O sea, nos habla de diferentes características como él, en la logística, puso personas capaces con la sabiduría para dirigir a estas personas. Básicamente, ¿qué es lo que hacían? Escuchar a la gente. Y una vez que escuchaban a la gente, pedían a Dios, daban un pequeño consejo y el que sigue. Porque definitivamente la sabiduría tenía que venir de Dios para poder resolver el problema y dar una solución de acuerdo a los principios que Dios estaba teniendo en el corazón de esas personas. Es lo mismo el día de hoy. Tenemos que delegar la obra de Dios en diferentes personas. Por eso la Escritura nos dice que hay pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Y esos son los que distribuyen el trabajo entre las demás personas. Entonces, este principio es la primera vez que vemos que hay consejería desde el desierto con Moisés y que es importante que nosotros vayamos a los consejeros para buscar la sabiduría de parte de Dios en el proceso que Dios nos está dando. Como punto número siguiente de lo que es los principios de Moisés, tenemos que ellos llegan al monte Sinaí y estando en el monte Sinaí les dice Moisés que esperen, que no suban, que pone como una línea de aquí para allá, no pueden subir al monte Sinaí, esperen. Y ellos esperaron. Y Moisés subió al monte para platicar con Dios. Y esperaron, pero de repente la Escritura nos dice que sucedieron cosas extraordinarias, sobrenaturales. Fíjense cómo nos dice aquí en el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, imagínate como una lluvia muy fuerte. Pero también dice aquí, espesa nube sobre el monte. Una nube cubrió el monte y sonido de bocina muy fuerte. Es decir, había un sonido que retumbaba. ¿Cuál era ese sonido? Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Por qué? Porque era la voz de Dios. Imagínate una bocina que estuviera escuchando la voz de Dios. Versículo 18 dice, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El monte temblaba, fuego salía del monte, había relámpagos, había una bocina que iba en aumento. El sonido de la bocina iba en aumento, dice el versículo 19, y se estremecía. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Si alguien quería conocer cómo era Dios, de todo el recorrido que tuvieron que hacer el pueblo de Israel saliendo de Egipto hasta llegar a este monte, se dieron cuenta que lo primero, poder sobrenatural, dominio sobre todas las cosas. Así es de que el pueblo tenía mucho miedo. Tenía miedo porque sabían que no eran, por su pecado, por su rebeldía, por su murmuración, por tantas cosas que pudieran llegar a la mente.
Así de que aquí vemos el encuentro con Dios para poder caminar del desierto hacia la tierra de Canaán, donde la presencia de Dios estaría e iría con ellos, aunque siempre lo estuvo. Pero ahora ya habían visto, habían escuchado y habían sentido la misma presencia de Dios. De tal manera que tenían mucho miedo. En el capítulo 20, en el versículo 19, dice la Escritura, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era tanto el temor y tanto el sentimiento de no soy santo, no soy limpio, no soy puro, que les dijo, por favor, que tú hables con nosotros, pero que Dios no hable con nosotros. Y a partir de ese momento así lo empezaron a hacer. Dios hablaba con Moisés, Moisés les decía lo que Dios les decía y ellos tenían que creer en la voz que Moisés traía. Ahora, fíjense bien que este pasaje es un pasaje extraordinario porque precisamente cuando empieza la iglesia, cuando Jesucristo, hablando del Nuevo Testamento, fue llevado al cielo y los apóstoles vieron cómo los ángeles estaban presentes y Jesús se fue y les dice que regresará de nuevo, les digo que esperaran en Jerusalén y que iban a esperar las indicaciones de parte de Dios. Ahora, aquí nos habla de Hechos capítulo 2, en el versículo 1. Fíjense bien cómo hay una relación muy estrecha en estos dos pasajes. Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, 120 personas. Y de repente vino del cielo un estruendo, ¡pum!, como de un viento recio. Y dice aquí, viento recio, que por eso le pusimos viento recio, por este versículo, principalmente a la congregación. Y sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Toda la casa estaba totalmente llena de la presencia de Dios, sentían la presencia del Espíritu Santo, y luego sucedió que el mismo fuego que había en aquel monte, ahora vino, pero vino de manera distinta sobre cada uno de ellos. De tal manera que dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así fue como ellos lo podían entender. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allá vieron la presencia de Dios, le dijeron a Moisés, guíanos. Acá la presencia del Espíritu Santo estaba en ellos, estaba con ellos y los podía guiar. De tal manera que la Escritura nos dice que podían hablar en otros idiomas y otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí es donde empieza la historia. Esta es la carta de presentación del Espíritu Santo para que empiece la historia de la iglesia. Si alguien se pregunta cómo empezó la iglesia cristiana, le dices, ya sé cómo empezó. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Así empezó. Otro principio de Moisés, regresando a nuestro pasaje original en Éxodo, nosotros podemos ver que aquí fue donde le entregó Dios a Moisés las tablas de la ley. Y la Escritura nos dice en Éxodo, capítulo 32, versículo 16, que una vez que escribe las tablas, va al pueblo con las tablas. Y dice aquí, y las tablas eran obra de Dios. Dios las escribió en esas tablas de piedra. Y las escrituras eran, dice, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Lo dice 2 veces, grabada sobre las tablas. ¿Cómo fue? Pues así fue. Así es de que él toma las tablas. Ahora, aquí hay algo muy importante. Escritas en piedra por el dedo de Dios. Y hay una similitud que Dios pretendía escribir
en el corazón del hombre, ¿verdad?, la ley con la cual iba a ser guiado durante todo el tiempo hasta llegar al libro de los Hechos. Pero cuando bajó del monte, el pueblo estaba realmente atemorizado porque Moisés no llegaba. Y entonces ellos agarraron de los arcillos y de todo lo que traían del oro que les habían dado de Egipto, lo fundieron e hicieron un becerro de oro. Y la Escritura nos dice que ya lo estaban adorando cuando en los 10 mandamientos dice, solamente a tu Dios adorarás. Así es de que Él baja con el milagro más extraordinario que el ser humano pudo haber conocido y entendido, y cuando se da cuenta de lo que está pasando allí abajo, en el versículo 19 dice, y aconteció que cuando Él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué tanto no sería la ira que tomó las tablas y las aventó? Y obviamente cayeron sobre otra roca, me imagino, y entonces rompió las tablas que Dios le había dado. Este pasaje es muy importante porque nos habla de varios aspectos relacionados con el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 20. Aquí nos dice, hablando de la ley, Romanos, hablando de la ley, dice aquí, déjenme lo encuentro. Dice así, 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ellos tenían que obedecer la ley, eran los mandamientos, era la ley dada por Dios. Y aquí dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, los estatutos, los preceptos, los mandamientos son para decirte lo que no debes hacer, cómo debes de conducirte. Pero no nos dice realmente otra cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano le es imposible obedecer. Nosotros tomamos a un niño y le llevamos a donde hay una silla y ponemos una botella y le decimos, no toques esa botella. Está prohibido tocar esa botella. ¿Qué creen que va a hacer el niño cuando no hay nadie? Va y toca esa botella. Muchas veces al niño le dices, no te acerques a la estufa porque está caliente y puede tener un accidente. En algún punto el niño va, se acerca y hasta que no prueba que la estufa está caliente y se quema, tiene la curiosidad por hacer lo que se le dice que no debe hacer. Entonces la Escritura nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, ¿por qué? Porque no hay alguien que pueda hacer todo lo que decía la ley. O sea, no puede ser. Y luego nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se le ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Imagínate el cuadro. En el monte Sinaí, Dios diciéndole, estas son las tablas de la ley, estos son los mandamientos, esto es lo que deben hacer, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Baja y ellos ya han pecado. Ya habían pecado. Toma las tablas, las rompe. Y esa parte es importante porque nos dice, las tablas llegaron e inmediatamente se rompieron. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir bajo los principios de la ley. Es decir, por más leyes que tengamos en nuestro sistema social, siempre habrá momentos en que quebrantes la ley. Pero Dios nos da una salida. Fíjense cómo dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Porque después Moisés tuvo que volver a hacer las tablas y llevar esas tablas con el pueblo por el desierto. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por... Qué tremendo versículo. O sea, Él trae justicia y Él trae una ley que nosotros tenemos que llevarla en el corazón por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice aquí, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir este versículo que está un poco difícil. Siendo justificados, o sea, ¿quién te justifica? ¿Quién es tu juez? ¿Quién te da la libertad? Obviamente Jesús. Gratuitamente, porque por su gracia, ¿qué es gracia? Un favor que no mereces y que el Señor viene y te lo da y te dice, este es para ti, tómalo, mediante la redención. Y el plan de redención es la crucifixión de Jesucristo y el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador para tener vida nueva, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así de que estas tablas fueron quebrantadas en el mismo momento, casi en el mismo momento que fueron escritas. Y este es otro de los principios que tenemos que aprender y entender perfectamente bien. Tenemos otro principio de las Sagradas Escrituras que más adelante nos está diciendo que cuando Moisés bajó del cerro, ellos no podían dirigirle la vista, porque era tal la presencia del Espíritu Santo y de Dios que tenía, que su rostro resplandecía. Era un rostro totalmente resplandeciente. Imagínate una persona que lo ves y es como tuviera mucha luz, tuviera mucha paz, tuviera mucha gracia de parte de Dios. Y la Escritura nos dice en Éxodo capítulo 34, versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Era de tal manera la forma como resplandecía que tenían que ponerle un manto. Y ahí viene lo que tiene que ver con la cultura del manto. Versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Y bueno, aquí tenemos este rostro que resplandecía. Versículo siguiente, entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló con esta cobertura. Cuando les hablaba, se quitaba el manto. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Les dijo, bueno, además de los mandamientos, quiero decirles todo lo que Dios me dijo. Y ahí da las indicaciones para poder construir el tabernáculo de reunión. En el versículo 33, cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Caminó con el velo. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que el Señor les mandaba, y se ponía el velo. ¿Qué era tan importante este velo? Esta pequeña, podemos decir, detalle, estaba con un rostro lleno y resplandeciente. ¿Por qué está en la Escritura?
¿Cuál es el objetivo de entender que Moisés estaba con un rostro resplandeciente? De igual manera, si nosotros vamos a segunda de Corintios, en el capítulo 4, vamos para allá, vamos a leer la similitud que hay con este rostro resplandeciente. Importantísimo versículo que tiene, híjole, algo maravilloso aquí. Fíjense cómo dice en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 nos dice, hablando de Satanás, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, cuando alguien le predica a la gente se burla. Cuando quieres enseñarle los principios de la palabra, se burlan. Cuando quieres decirle que es a través de Cristo Jesús que puede cambiar su manera de vivir, se burlan. Porque tienen como los ojos cerrados, un velo que no les permite ver. Sin embargo, aquello que pasó en Éxodo, nosotros lo vemos en 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, dice aquí, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquellos que habían de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, no entendían, no captaban, no sabían el por qué. Porque hasta el día de hoy, de allá hasta acá, las generaciones, las décadas, dice, cuando leen el antiguo pacto, la ley, las sagradas escrituras, cuando leen cuando leen la Biblia, dice aquí, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, la cobertura de él nos habla de la relación que él tenía con Dios, la palabra de Dios y él mismo. Y luego dice aquí, impresionante, versículo 14, el cual por Cristo es quitado. Es decir, tú puedes leer las Sagradas Escrituras y no entenderlas. Puedes leer las Sagradas Escrituras y burlarte. Y dice aquí, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando reciban a Cristo como su Señor y Salvador, ellos empezarán a tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque el Señor lo que hace es traer vida espiritual, traer la sensibilidad para el entendimiento de la palabra que está aquí, que la tienes aquí, pero que necesitas conocer a Cristo. Es decir, si alguien le prohibiera a una persona, no le hagas caso a esos creyentes, que no te cambien tu manera de ser, no somos nosotros los creyentes los que vamos a hacer el cambio. Es el Espíritu Santo a través del conocimiento de quién es Él cuando la persona dice, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Familia, estos son los principios que cambian nuestra vida. Y definitivamente Dios trae bendición. Así es de que pongamos atención que Él es nuestro consejero. Pongamos atención que Él, su carta de presentación fue con poder, fuego y sobrenatural para llenar tu corazón de presencia de Dios. Pongamos atención que las tablas de la ley no pueden salvarte. No te salvas por las obras, no te salvas porque eres bueno. Y pongamos atención que definitivamente es a través de tener a Cristo y el conocimiento de su palabra, teniendo su presencia. Muy bien, familia, que no se nos olvide dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Es muy importante que nosotros, cuando recibamos la cantidad de dinero que nos está llegando, los milagros que estamos recibiendo, nosotros podamos poner aparte el 10%
para poder llevarlo a la casa del Señor. La Biblia dice, dad y se os dará. Así es de que muchos decimos, es que no me alcanza. Tenemos que vivir en lo sobrenatural. Y vivir en lo sobrenatural es dejar que el Señor bendiga tu vida y te fortalezca en cada cosa que tú haces. Así es de que no dejes de enviar tus donativos, no dejes de hacer lo que nos corresponde. No trates de juntar, ¿verdad?, hasta que tengas cierta cantidad de dinero. Cada semana haz lo que nos corresponde, especialmente cuando recibimos día de quincena, los que tienen la bendición de tener su trabajo, de dar ese 10% a la obra del Señor. Y da más si puedes dar. Da con alegría, da con entusiasmo, da con fortaleza. Y dejemos que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Dios te bendiga.